Saludos. En nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones y del Centros Hispanos Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención, le damos la bienvenida. Hoy, nuestro centro se complace en asociarse con el Centro de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención de la Región 5 para ofrecerle un seminario web titulado Trabajando con Latinos hacia una mejor comprensión de programas basados en evidencias y prácticas. Mi nombre es Dolca Michelle Zelaya. Soy la coordinadora del proyecto para los Centros Hispano-Latinos de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Seré su anfitrión para la presentación de hoy. Antes de presentar a nuestro increíble presentador, aquí hay algunas breves instrucciones sobre el seminario web de hoy. Este seminario web será grabado y archivado para ser usado más adelante. Una copia de la presentación de hoy estará disponible después de finalizar el seminario web. Los micrófonos serán apagados durante la presentación para disminuir el ruido. Cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas de la presentación, usted tendrá la oportunidad de preguntarle al presentador a través de la caja de preguntas y respuestas haciendo clic en el icono de su pantalla. También le pedimos que conteste una breve encuesta al final del seminario. Esta evaluación de satisfacción es importante para el trabajo que hacemos, ya que nos brinda la oportunidad de mejorar cada entrenamiento. A pesar de que no se obtendrán créditos de educación continua en esta presentación, para próximos eventos está planeado hacerlo. Las instrucciones sobre cómo obtener un certificado de asistencia se le enviará por correo electrónico después de que finalice el evento. Comencemos presentando a la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones. NALBA es una organización sin ánimo de lucro localizada en Nuevo México. La misión y la meta de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones es influenciar políticas de salud mental a nivel nacional, eliminando las discrepancias en el financiamiento y el acceso a los servicios, y mejorar la calidad de los servicios y los resultados del tratamiento para las poblaciones latinas. NALBA fue establecida para cumplir como una voz nacional para las poblaciones latinas en el campo de la salud y del comportamiento, para llamar la atención sobre las grandes desigualdades que existen en cómo se utiliza la investigación basada en la práctica y el entrenamiento del personal. El director ejecutivo de NALBA es Fred Sandoval. Las prioridades de NALBA. Nuestro objetivo es proveer liderazgo a nivel nacional en temas que preocupan, como la salud mental y el abuso de sustancias en la comunidad latina. Las prioridades de NALBA son expansión de la capacidad específica de los servicios de salud mental para latinos, prácticas basadas en evidencia de salud conductual latina, legislación para aumentar el número de consejeros, terapeutas, otros profesionales de la salud del comportamiento, financiamiento para trastornos concurrentes de abuso de alcohol y sustancias, crisis de opioides en la comunidad latina y prevención del suicidio. Ahora voy a presentar a los Centros Hispano-Latinos de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Nuestro PTTC es parte de la red de PTTC, un recurso multidisciplinario para profesionales en el área de prevención. El PTTC fue establecido en el 2018 por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, conocido como SAMHSA en sus siglas por inglés. La red de PTTC se compone por 10 centros domésticos regionales, 2 centros de enfoque de área nacional y una oficina que coordina la red. Esta red junta sirve a los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y las Islas del Pacífico de Guantánamo, América Samoa, Palau, la isla de Marshall, Micronesia y la isla de Mariana. Nuestro centro está enfocado en las comunidades hispanas y latinas y trabajamos para proveer servicios a estas comunidades. El personal de nuestro PTTC está compuesto por el Dr. Pierluigi Mancini, quien es el director de proyecto, yo, que sirvo como coordinadora del proyecto, y Priscilla Giamasi, quien es nuestra asistente administrativa.
Es un placer para mí ahora dar la bienvenida a nuestra querida colega Julia Parnell, codirectora del PTTC de los Grandes Lagos. Julia, bienvenida. Gracias, Dolca. Y solo quiero agradecer a todos en NALBA y al PTTC Hispano Latino por colaborar con nosotros hoy para ofrecer esta oportunidad de seminario web. Realmente también quiero agradecer al doctor Vargas por ser nuestro experto en la materia y creo que es un verdadero placer. Así que gracias a todos ustedes. El PTTC de los Grandes Lagos es para la región 5 y trabajamos con Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin. Estamos ubicados en la Universidad de Wisconsin-Madison, el centro de ajedrez, el centro de estudios para mejorar los sistemas de salud, y lo que es un poco único acerca de nuestro centro es que si bien cada región de HH tiene los 3 centros de transferencia de tecnología, prevención de adicciones y salud mental, nosotros en la Universidad de Wisconsin-Madison en realidad tenemos los 3. Hay otra región que también tiene los 3, por lo que esto realmente nos ayuda a trabajar en esos campos a través de los PTTC y realmente ayudar a romper barreras. Esto es un poco de lo que es el PTTC de los Grandes Lagos. Pueden conectarse con nosotros de varias formas. Nuestro sitio web, por supuesto, está lleno de información. Puede registrarse para recibir boletines y correos electrónicos. No enviamos muchos correos electrónicos, tenemos un boletín mensual que les brinda mucha información sobre cualquier evento que se avecina, pero también puede suscribirse a nuestra lista de correo electrónico. Por lo tanto, si estamos realizando un evento especial o estamos proporcionando o promocionando seminarios web en particular, puede acceder a ellos. Puede seguirnos en Facebook y Twitter y también tenemos un canal de YouTube. También tenemos varios podcasts excelentes, por lo que hemos estado agregando varios podcasts sobre el tema del estigma y estamos esperando 2 nuevos podcasts acerca del estigma en el próximo mes, más o menos. Gracias, Priscila, y a todo nuestro personal clave principal es Todd Mulfernet. Él es nuestro director en los 3 PTTCs, Salud Mental y Prevención de Adicciones. Yo soy codirectora de nuestro Centro de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención y Ann Shonsky es nuestra coordinadora de proyectos. Por lo tanto, recibirá una copia de estas diapositivas y puede comunicarse con cualquiera de nosotros si hay algo en lo que podamos ser útiles o simplemente necesita comunicarse con nosotros por cualquier otra cosa. Una vez más, solo quiero agradecer a nuestros anfitriones y disfruten el seminario web. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora es el momento de presentar a nuestro presentador, Dr. Luis Vargas. El Dr. Luis Vargas es psicólogo clínico, miembro de la Facultad Universitaria, jubilado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, NALPA. Su trabajo clínico y académico se ha centrado en brindar servicios culturalmente sensibles a niños, adolescentes y familias de la comunidad latina. Es editor de trabajos sobre intervenciones psicoterapéuticas culturales con niños y adolescentes de minorías étnicas y es coautor con John Coschiolo sobre cómo trabajar con el contexto y el desarrollo cultural de los jóvenes latinos. Es vicepresidente de la División de Políticas y Prácticas Infantiles y Familiares de la Asociación Estadounidense de Psicología, exmiembro de la Junta para el Avance de la Psicología y el Interés Público y exmiembro del Grupo de Trabajo de 2006 de una práctica basada en evidencia para niños y adolescentes. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Psicología y miembro de la Asociación de Juntas de Psicología Provinciales y Estatales. Doctor Vargas, estamos muy contentos de tenerlo en casa. Muchas gracias por ayudar con esta presentación. El micrófono es todo suyo. Gracias, y es un gran honor poder presentarles a todos y me gustaría decirles buenas tardes y good afternoon. Voy a revisar mucha información y voy a intentar leerla de manera rápida pero lúcida. Así que espero que todo salga bien. Quería agradecer a un subcomité que tenemos que está trabajando a través de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Asistencia Técnica en un e-compendio
de 6 registros y la guía sobre cómo usar el compendium que aparecerá en nuestra página web. Pero este es un proyecto que está tratando de recopilar mucha de la información de la que hablaré hoy, de una manera más accesible para que no tengan que leer todas las descripciones y registros. Pueden obtenerlo en un sitio y los miembros de este comité son Arturo González. El doctor González es de Santa Fe y es uno de los consultores de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones. Y el otro miembro del grupo es Rebeca Maldonado Moore, quien es profesor en New Mexico Highlands, en Las Vegas, Nuevo México, y Sandra del Cesto, quien es una maestra instructora, consultora en un centro de desarrollo educativo en Waltham, pero en realidad vive en Rhode Island. Entonces, estos son mis colegas en crimen que están presentes en esta presentación y tienen una gran contribución. Bueno, entonces sigamos adelante. Permítanme repasar rápidamente los objetivos. Estoy seguro de que todos lo han revisado, pero lo resumiré muy rápidamente. Cubriremos diferentes tipos de evidencias porque a menudo hay una asociación con un solo tipo de evidencia cuando hablamos de programas basados en evidencia, o PBE. Entonces hablaré sobre otros tipos de evidencia. También vamos a hacer una distinción entre un programa basado en evidencia que se obtiene de un registro y una práctica basada en evidencia culturalmente sensible, que es lo que realmente hace de su comunidad, por lo que hacemos una distinción entre estos dos. Hablaremos sobre cuestiones de ajuste de un PBE y usaremos una conceptualización de SAMHSA, una monografía que describe el ajuste conceptual versus el ajuste de un PBE. Vamos a ver esto en el contexto de los tipos de evidencia y luego repasaremos muy rápidamente algunos conceptos básicos y métodos de investigación. Esta es a menudo la parte que la gente dice, oh, eso es bastante aburrido. Estoy de acuerdo en que lo es, pero creo que hay algunos aspectos claves que solo quiero resaltar. Lo repasaré bastante rápido. Luego veremos estrategias de investigación basadas en muestras que se utilizan para desarrollar un PBE, porque tienen mucha relevancia para la capacidad de respuestas culturales de un programa. Y luego examinaremos cómo se puede usar un registro para optimizar el resultado a nivel local, a nivel de agencia o de comunidad, utilizando evidencia experimental y contextual, lo cual describiré en breve. Y también voy a hablar muy brevemente, pero voy a subrayar la importancia de esto y es la relación proveedor-participante. Lo que he llamado la otra evidencia de investigación, porque los registros se enfocan principalmente en un tipo de investigación, el método, el programa en sí. Pero hay otro aspecto de la investigación que es muy extenso en la literatura, que tiene que ver con los aspectos relacionales entre el proveedor y el participante, que contribuye sustancialmente al resultado independientemente del programa. Y por último, veremos algunos temas que tienen relevancia para las consideraciones étnicas. Y ese es el papel del poder político y el privilegio en el desarrollo e implementación de los PBE. Entonces, comencemos primero con los 3 tipos de evidencia. Voy a usar una formulación que se escribió en una monografía de los CDC en la que describían 3 tipos de evidencia. Evidencia de investigación, que es una evidencia derivada de estudios experimentales o cuasi experimentales para determinar si el programa está logrando un deseo de resultado, por lo que eso tiene que ver con la evidencia en la que a menudo los registros confían mucho. Pero hay otros 2 tipos de evidencia que creo que son igualmente importantes. Uno de ellos es la evidencia experimental, que se basa en la percepción profesional, la habilidad de comprensión y la experiencia acumulada a lo largo del tiempo. Y la evidencia contextual, que se basa en factores que abordan si una estrategia es útil, si es factible de implementar, es aceptado por la comunidad. Y estos 2 últimos aspectos de la evidencia contextual y experimental que propongo están ampliamente disponibles a nivel local.
En otras palabras, es importante reconocer la importancia de un programa basado en la evidencia que se basa en la investigación. Es igualmente importante observar la evidencia que tiene disponible en su agencia y su comunidad que pueden utilizar para optimizar el ajuste de un PBI. Permítanme hacer una diferenciación aquí, como mencioné antes, entre un programa y una práctica basados en evidencia. Así que podemos definir un programa basado en evidencia como un programa que está respaldado por estudios de investigación experimentales o cuasi experimentales y ha demostrado ser eficaz en una muestra o muestras de población. Quiero subrayar esa palabra eficaz. Voy a adentrarme un poco más en esto. ¿Por qué no utilicé el término eficacia? Los van a saber en unos minutitos. Entonces, la siguiente aclaración tiene que ver con ¿qué es una práctica? Definimos como práctica la integración de un programa de investigación basado en la evidencia experimental y la evidencia contextual, que está en su mayor parte disponible a nivel de la comunidad local y a nivel de la agencia local en la que se implementa el PBE. Permítame poner dos advertencias aquí antes de comenzar. Los registros utilizan la evidencia de investigación, como mencioné hace unos minutos, para examinar programas como basados en evidencia. Pero la investigación se centra principalmente en operaciones repetibles definidas necesarias para implementar los programas con fidelidad al método teórico y prescribir aspectos técnicos de un programa. Entonces, no habla de esa otra evidencia de la que hablé anteriormente, la relación proveedor-participante, por lo que más adelante lo abordaré con más detalle. También quiero enfatizar que creo que se ha dado prioridad a la evidencia basada en la investigación, por lo que cuando la gente habla sobre los PBE, los tenemos en algo rango y decimos, wow, eso es lo que tenemos que usar y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que solo tiene sentido cuando se toma en consideración las organizaciones y comunidades locales en las que se están implementando y se le considera en el contexto de estos otros dos tipos de evidencia, la evidencia contextual y experimental, lo cual, como mencioné anteriormente, está disponible a nivel local y no usa este tipo de evidencia. Creo que no está optimizando la probabilidad de un resultado positivo en un PBI. Por lo tanto, esto es solo una vista rápida de la monografía de los CDC, de lo que sería un marco para las prácticas basadas en la evidencia, que es lo que también creemos y que es la mejor evidencia de investigación disponible, evidencia experimental y evidencia contextual. Estos tres factores forman la base de una práctica basada en la evidencia. Tenemos un minuto rápido y luego vamos a hacer algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Existe solo un tipo de investigación, de evidencia de investigación? ¿Verdadero o falso? Pregunta número 2. ¿La evidencia de investigación es el único tipo que se debe considerar al seleccionar e implementar un PBE? Tomémonos unos minutos para que puedan responder a las preguntas. Entonces, sí y sí. La mayoría de la gente reconoció la respuesta correcta. La evidencia de investigación no es el único tipo de evidencia a considerar al seleccionar un programa. Recuerde que mencioné que hay otros dos tipos de evidencia que también debe considerarse y por supuesto la número 1 obtuvo 100 correctamente. Quiero cubrir otros dos conceptos que se abordan en una monografía de SAMHSA y se trata de cómo aplicar los PBE y qué considerar. Entonces, mencionaron dos problemas. Uno tenía que ver con lo que ellos llaman ajuste conceptual. Esto tiene que ver con el grado en que un programa se adapta bien a la prueba que se necesita. Por ejemplo, un programa relativamente costoso que se ha demostrado que previene principalmente el uso de sustancias en un joven suburbano
Es una buena combinación para un programa bien financiado que busca un PBE para evitar que los jóvenes consuman sustancias en una comunidad suburbana, ¿cierto? Es la misma población, es lo mismo que a usted le interesa en esta área en particular. El uso de sustancias es un problema orientado a los jóvenes y los jóvenes son principalmente de las comunidades suburbanas. Por lo tanto, ese es un buen ajuste conceptual y práctico. Es el grado en el que su programa se adapta bien a la comunidad a la que está destinado. Ahora, por ejemplo, tiene un programa relativamente económico que se ha demostrado que reduce moderadamente el uso indebido de sustancias en la primera y en la segunda generación de mexicoamericanos. Esa es una buena combinación para una organización que busca un programa asequible para evitar que los jóvenes mexicoamericanos de segunda generación abusen de sustancias en su comunidad. Pero quiero agregar otro factor a esto, que es el otro tema de ajuste práctico que tiene que ver con preguntas a las que diría que sí y son. ¿Cuáles serían los valores similares en este programa? O los cambios que abogan por el tipo de comportamiento que queremos que participen en los esfuerzos preventivos. ¿Son compatibles con la cultura de esa comunidad? Estos tipos de preguntas son preguntas prácticas, no son conceptuales. ¿Qué tan buena es la combinación para la comunidad a la que quiero aplicar el programa? Voy a repasar algunos conceptos básicos. Voy a hacer esto bastante rápido, pero quiero hacer la distinción entre eficacia y efectividad. La eficacia es la medida en que un programa de prevención de intervenciones logra el efecto deseado bajo condiciones ideales, controladas. Eso es lo que algunas personas llaman circunstancias de laboratorio, como en los ensayos controlados aleatorios o ensayos clínicos. Tengan en cuenta que cuando tienes eficacia controlas bastante la muestra. En otras palabras, tiene criterios de exclusión, tiene criterios de inclusión y es posible que eso no coincida con la forma en que se aplica en la comunidad. En otras palabras, que su comunidad podría ser bastante diferente de esa muestra en la que se demostró la eficacia, porque la eficacia se demostró en entornos muy controlados. Estos diversos factores que desea asegurarse de que puede atribuir el cambio al programa y no a otra cosa. Lo que más nos interesa realmente es la efectividad, la medida en que una intervención logra el efecto deseado en el mundo real, en la agencia, en la comunidad y en el entorno clínico en el que se encuentra. Pero la mayoría de los estudios que están en el registro, bueno, debo decir que todos los estudios en el registro se han examinado sobre la base de eficacia y no la efectividad. Eso es un poco desconectado, no hay una solución fácil para eso, pero es algo que hay que tener en cuenta. Significa que debe observar cuáles son los aspectos controlados en esos estudios que se utilizaron para examinar un programa y qué tan similares son aquellas de las condiciones que estoy tratando de aplicar en mi comunidad o en mi agencia. Y quiero ver 3 aspectos rápidos de la validez que uno tiene que ver dentro de su conocimiento de validez interna. Entonces, la validez interna tiene que ver con la medida en que las diferencias entre el programa de intervención, de prevención y el grupo de control es un estudio clínico, se puede atribuir con seguridad al programa y no a alguna otra explicación. Y luego esto se relaciona con lo que a veces se describe como fidelidad o integridad del tratamiento o del programa. Es decir, que para poder aplicar estos programas tienes que aplicarlos como lo indican los desarrolladores. A veces tienen protocolos y te dicen exactamente cómo hacerlo. No puedes desviarte demasiado, porque si te desvías demasiado, ya no es el mismo programa y comprometes la validez interna. Luego está el aspecto de la validez externa, que es nuestro enfoque de las ciencias del comportamiento para el resultado de la investigación
y el resultado de la prevención. Parece que nos esforzamos por la generalización, es decir, queremos demostrar que este programa se ve afectado por una amplia gama de población y contexto. Sin embargo, no siempre lo sabemos debido a los aspectos controlados de los estudios experimentales y cuasi experimentales. No obstante, yo diría que como profesionales o como proveedores, lo que más nos interesa no es la validez externa, es la validez ecológica. ¿Hasta qué punto se puede demostrar que un programa de intervención de prevención tiene los efectos deseados en el mundo real, en un entorno particular y representaría a una población en particular? Entonces, esta definición de validez es un poco diferente a la que usan los CDC, porque en realidad la separa hasta cierto punto de la validez externa y nos preguntaríamos qué es lo que realmente nos interesa. ¿Funciona mi programa en mi comunidad con la gente que yo estoy sirviendo? Esa es la pregunta que queremos responder, no si se puede generalizar. Entonces, permítanme hacer esa distinción porque tendrá algunas implicaciones en la selección de un programa. La mayoría de los registros analizarán ensayos controlados aleatorios y otros SA. Estos son estudios en los que los participantes se asignan al azar. Bueno, no se puede hacer eso en el mundo real y tampoco puede hacerlo en los estudios porque la idea es poder atribuir el efecto del programa al programa correctamente y no para algunos otros factores que se consideran diseños de investigación sólidos junto con los diseños cuasi experimentales que no tienen asignaciones aleatorias, pero tienen un control considerable. No un control experimental, pero están un poco por debajo de los estudios experimentales, pero aún se consideran diseños rigurosos. Los registros tienden a utilizar criterios que dicen que usted debe haber demostrado que los programas encontrados diferencias estadísticamente significativas entre ellos y lo que no recibieron el programa sean a base de diseños experimentales y cuasi experimentales. Y una mención muy rápida de metaanálisis. Algunos de los registros están utilizando metaanálisis, que es una forma de combinar los hallazgos de, digamos, de 10 o 12 estudios y usted desarrolla una estadística para medir el tamaño del efecto de todos estos estudios combinados. Y hablaré qué significa el tamaño de efectos en unos pocos minutos. Pero esta es una forma rápida de resumir los estudios de una manera muy eficaz. Integridad del tratamiento que ya he descrito. Esto es algo que quiero subrayar. Ustedes saben que todavía en muchos de los registros se hace hincapié en esto. Este programa muestra una diferencia estadísticamente significativa entre el programa y no el programa en sí. Y sí, se hizo a través de un SA, un ensayo de control aleatorio o un diseño cuasi experimental. Esto es importante saberlo, pero como proveedores no nos dice mucho, porque lo que realmente necesitamos saber es cuál es el tamaño y cuánto efecto tuvo el programa. Es la gran diferencia que realmente tiene el programa y esto es importante porque si va a gastar mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo, querrás seleccionar un programa que sabes que tiene un gran efecto. No deseas seleccionar un programa que a pesar de que se ha demostrado que estadísticamente es mejor que ningún otro tratamiento, ningún otro programa, solo tiene un defecto mínimo. No cambia el comportamiento o no cambia el conocimiento o lo que sea que se esté buscando específicamente. Entonces, estamos realmente más interesados en el tamaño del efecto y lo que en este momento muchos de los registros aún no hacen es abordar esto directamente. Algunos lo hacen, el del Departamento de Educación incluso presenta los tamaños de efecto de los estudios que ellos han revisado y eso es muy útil. Otra forma de ver esto también sería usar lo que veremos en la siguiente diapositiva en el intervalo de confianza, pero la mayoría de los estudios no lo son. La mayoría de los registros no informan eso. Esta idea es que cada medición dice que estamos midiendo la depresión
y esta es una escala de 0 a 9. 0 sin depresión, 9 de depresión, muy severa, y usted muestra que su programa resultó en una medida de 4.27 y el grupo de control tuvo una medida de, digamos, 5.75. Tienes que reconocer que esa medida tiene un error y que si la sometes a algún análisis estadístico puede decir bien lo que sé en este momento dado cómo funciona esa medida de depresión. Hay un 95% de probabilidad de que esta medida de depresión que resultó con una medida de 4.27 en realidad está entre 2.92 y 5.62. Entonces, eso es algo a considerar. Sería genial si los registros estuvieran analizando esto un poco más, pero aún no lo han hecho. Sin embargo, están observando el tamaño del efecto, que también es informativo, pero solo quiero subrayar esa parte. Una pregunta más de la encuesta. La medida más importante de la eficacia de un programa es la diferencia estadísticamente significativa en el resultado entre este y el grupo de control o de comparación. ¿Verdadero o falso? Entonces les daré unos minutos solo para repasar esto. Ok, la respuesta es falso. Recuerden que no es tanto la diferencia estadísticamente significativa, sino el tamaño del efecto, lo que es más importante para el proveedor. Es la magnitud del efecto que realmente tuvo este programa, porque puede mostrar la diferencia estadísticamente significativa simplemente aumentando el tamaño de la muestra. Entonces, sabes que tienen un tamaño de muestra de 500 personas. Su probabilidad de encontrar significación estadística mejora considerablemente que si hubiera dicho 50 personas. Pero esa diferencia podría ser muy pequeña. Entonces, todo lo que está viendo es un programa que tuvo una mejora mínima, pero se demostró que es estadísticamente significativa. Pero esa mejora mínima no es algo que la mayoría de nosotros como proveedores diría que vale la pena el dinero, el esfuerzo, el recurso, porque en realidad conducirá a una cantidad muy pequeña de cambios en la dirección positiva. Ok, ahora nos estamos introduciendo en la profundidad de esta presentación. Queremos observar la forma en que se utilizan las muestras como estrategias de investigación en el desarrollo de un PBE. Así que lo hicimos fue desarrollar una especie de categorización de 4 niveles de un PBE. Al primero lo llamamos programas genéricos. Un programa genérico lo definimos de la siguiente manera. Se desarrolló principalmente o exclusivamente en un grupo étnico mayoritario europeo-americano o un programa que no menciona tomar en consideración ningún factor cultural. Sí se está desarrollando e implementando el programa. Entonces, en general, todos los programas y los registros son programas genéricos. Así que cuando miras los registros, diría que probablemente del 90 al 95% son programas genéricos. La otra estrategia basada en muestras es el programa adaptado culturalmente, ya que este es un programa genérico que ha sido adaptado culturalmente para su uso con un grupo étnico o racial minoritario específico. Permítanme darles un ejemplo. Hay un programa llamado Programa para Padres que tiene tamaño de efecto muy grandes, un apoyo probatorio muy alto llamado PCIT, Terapia de Intervención entre Padres e Hijos, de la Universidad de Florida. Muy buen programa que ha sido adaptado culturalmente por un grupo en la Universidad de California en San Diego para su uso con los mexicoamericanos, y ese programa se llama GANAS. GANAS no mostró en todos los estudios, pero en al menos un estudio, no solo una diferencia estadísticamente significativa, sino un gran tamaño de efecto, por lo que es una buena adaptación cultural del programa PCIT para los mexicoamericanos. Ese es un ejemplo de un programa adaptado culturalmente. Un programa culturalmente informado o culturalmente receptivo
Este es un término que se nos ocurrió después de ver un montón de programas en varios registros y los describimos como programas en los que los desarrolladores afirman que el programa tomó en consideración factores culturales al desarrollar el programa o el programa permite tomar consideraciones culturales en la implementación del programa. Sin embargo, el problema con muchos de estos programas que revisamos es que no les brindan mucha información sobre cómo está culturalmente informado o culturalmente receptivo o qué hace para asegurarse de que el programa sea culturalmente informado o sensitivo. Te da algunas pautas, pero es bastante vago, pero al menos menciona que quieren tener esta intención. La siguiente categoría son los programas específicos para latinos o los programas específicos de la cultura, que es un programa que se desarrolla específicamente para un grupo latino en particular. Sé que digamos mexicoamericanos o puertorriqueños o cubanoamericanos. Permítame repasar algunos de los pros y los contras de estos y les iré resolviendo mientras hablo. Combinaré los pros y los contras, pero tienen este pequeño gráfico que es un poco abrumador cuando lo miras por primera vez, pero está ahí como referencia. Echemos un vistazo a los programas genéricos. Como mencioné, la mayoría de los sujetos de los participantes de los estudios utilizados para examinarlos como un PBE son principalmente europeos estadounidenses. De hecho, estos son los mejores programas de investigación y estudio, por eso aparecen en los registros el 90% de las veces. Quiero decir, a diferencia de los otros tipos, y pueden ser aplicables a una amplia gama de una población en términos de etnia y raza, pero a veces no lo sabemos realmente. Por ejemplo, si tiene un programa que ha demostrado ser muy eficaz para reducir el uso de sustancias y su muestra está compuesta por un 80% de estadounidenses de origen europeo, y además de otras etnias, y los latinos representan el 8%, debe tomar un promedio de los resultados. Usted toma estas medidas y las aplica a toda la muestra y determina que el programa de hecho tuvo un efecto moderadamente alto. En otras palabras, funcionó y funcionó moderadamente bien. Por consiguiente, vas a decir, oye, tengo esta población latina, creo que voy a probar este programa ahora. Lo que la mayoría de los resultados no están haciendo en este momento es lo que se llama agregación de datos. En otras palabras, no hay forma de que muchos de estos estudios no digan, está bien, tengo un 80% de europeos estadounidenses, tengo 8 latinos, déjeme ver una muestra de latinos que tiene 8 y ver si obtuvieron puntajes similares al europeo americano. Y allí puede encontrar que este programa en particular, si bien tuvo un efecto moderado en general, cuando mira a los latinos, solo tuvo un efecto mínimo en ellos, pero no lo sabe. ¿Por qué? Porque todo lo que está viendo es la medida de toda la muestra. Por lo tanto, es importante saber cómo está compuesta la muestra cuando observa los registros. Muchos de los registradores dirán que revisamos estos estudios y estos estudios si supieran que tenemos 50 latinos, por lo que este tenía 40 latinos, por lo que cuanto mayor es la representación, es un poco más útil a pesar del hecho de que podría no haber esa agregación de datos en la que se examinan las puntuaciones específicas de las poblaciones étnicas de la muestra, pero al menos eso es una pequeña guía. Por otro lado, está el programa adaptado culturalmente, que tiene la ventaja de ser culturalmente sensitivo y considerar posiblemente las características culturales, lingüísticas y sociales del grupo étnico específico, pero que sin embargo no existe un estándar establecido sobre cómo lograr la adaptación cultural. Entonces, puedo decirles que hay algunos estudios de investigación que dicen que este programa está adaptado culturalmente y les daré un ejemplo de la vida real. Un estudio que dijo que esto es una adaptación cultural. Lo que se hizo fue que tradujimos el instrumento al español y bajamos el nivel de lectura de sexto a cuarto grado y usamos un programa orientado a los niños,
por lo que usamos imágenes que originalmente eran de personas blancas. Ahora acabamos de cambiar el color de la gente a marrón. Y esa fue su adaptación cultural versus ganas. El programa que mencioné anteriormente, en el que hicieron grupos de enfoque para ver lo que estaban enseñando en términos de buenas prácticas de crianza, para determinar si esas prácticas eran consistentes con los valores y las normas de la comunidad mexicoamericana local en el sur de California. Entonces, ¿puedes ver esta gran variación? Otra dificultad con la adaptación cultural es que aunque estos programas son geniales y puedes empezar a adaptarlos más culturalmente, luego tienes que detenerte hasta cierto punto porque no puedes comprometer la fidelidad del programa y porque no puedes comprometer la validez interna. Entonces, las adaptaciones solo pueden llegar hasta cierto punto. Ahora, una de las preguntas que debe hacerse a veces cuando estás buscando una adaptación cultural es, ¿son estas adaptaciones lo suficientemente grandes como para ser aceptables para la comunidad a la que estoy tratando de aplicar? Y la otra parte es que muchos de estos estudios agruparán las muestras por etnia, así que se dirá que se adaptó culturalmente a los latinos o incluso a los mexicoamericanos estadounidenses, pero desarrollaron la adaptación, digamos, en los México-estadounidenses de primera y segunda generación. Y luego estamos buscando en un entorno diferente para aplicar este programa a un entorno en el que la mayoría de los mexicoamericanos son de cuarta y quinta generación. Por lo tanto, las adaptaciones culturales que se hicieron puede que no sean aplicables al tipo de mexicoamericanos al que desea postularse, porque en muchos sentidos estos mexicoamericanos de cuarta y quinta generación pueden parecer mucho más a los estadounidenses de origen europeo y es posible que usted esté mejor con un programa genérico en lugar de un programa culturalmente adaptado, que está orientado a los mexicoamericanos en gran medida menos aculturados. Entonces veamos culturalmente informando o receptivo. Esta es una categoría muy amplia. No existe un estándar establecido para lo que son los programas que conoce, que varía ampliamente según el grado en que están informados o responden. Y a veces no hay mucha orientación sobre cómo hacer realmente lo que dice para que sea culturalmente informado y receptivo. Por lo tanto, debe mirar detenidamente los protocolos y los manuales de capacitación que están proporcionando. El último tiene que ver con programas específicos para latinos. Si desarrolla un programa específico para latinos y lo está aplicando a las poblaciones a fuego lento, probablemente será el mejor ajuste, no solo conceptual, sino también práctico de este programa para su comunidad, como el programa Ganas. Si lo vas a aplicar a una muestra mexicoamericana en el sur de Texas, es muy similar a la población que el Ganas fue desarrollado en el sur de California. Probablemente sea la mejor opción para ese grupo si estás buscando un buen programa para padres que los ayuden con los factores generales de resiliencia, pero pueda que no sea tan efectivo si lo estás aplicando a una población urbana, cubana o puertorriqueña. Estos dos grupos pueden ser demasiado diferentes y de hecho es mejor que utilice un programa genérico o que utilice un programa específico para latinos porque la muestra difiere mucho de la población a la que debe aplicar. Brevemente tenemos una pregunta. ¿Cuál es el mejor tipo de PBE para las poblaciones latinas? ¿Programas genéricos? ¿Programas culturalmente adaptados? ¿Programas receptivos y culturalmente informados? ¿Programas específicos para los latinos? ¿2 y 4? ¿O depende? Déjenme darles unos minutos para responder esto. Veamos a ver. La respuesta es depende. ¿Por qué? Recuerden que bajo ciertas circunstancias, incluso un programa culturalmente específico que, por ejemplo, está dirigido a los mexicoamericanos rurales, podría no ser el mejor programa para los puertorriqueños urbanos en Nueva York.
Por lo tanto, es algo que debe tener en cuenta y otros factores para ver qué contribuye a un mejor ajuste práctico. Ahora permítanme repasar algunos conceptos básicos. El ajuste conceptual se alinea más estrechamente con la evidencia de la investigación correcta y así usted obtiene esos factores de riesgo que le interesan. Tiene un programa que aborda esos factores de riesgo y ha demostrado ser eficaz en lo que respecta a esos factores, pero el ajuste práctico se alinea más con evidencia contextual y experimental. En otras palabras, tiene un programa en particular, pero luego se da cuenta de que el programa se desarrolló en un área urbana con estadounidenses europeos mayormente de clase media y está buscando un programa para aplicarlo en un área rural de migrantes salvadoreños en el centro de California. Por lo tanto, debe considerar esos dos factores, pero puede ver la diferencia entre el uso de la evidencia de la investigación para establecer un ajuste conceptual y el uso de la evidencia contextual experimental para establecer un ajuste práctico. Entonces, diríamos que un programa se selecciona de un registro. Creo que principalmente sobre la base de ajuste conceptual y solo secundariamente a los problemas del ajuste práctico. Hay algunas cosas que tienen que ver con el ajuste práctico que puede obtener de un registro y lo analicemos en unos minutitos. Y es el ajuste práctico de un PBE seleccionado para la comunidad a la que está destinado y es perfecto. Este es un aspecto importante que sea bueno para la evidencia contextual y experimental que ha descrito hasta ahora. En otras palabras, observando lo que está disponible en su comunidad local, esto le dice si realmente se ajusta bien a los valores, las prácticas y las creencias de su comunidad. Si usted selecciona un programa genérico sobre la base de un ajuste conceptual muy bueno, usted tiene que asegurarse de que tenga un apoyo fuerte de aprobación. Hay una buena cantidad de estudios que dicen que funcionan, pero es posible que no se ajuste a la práctica. Por ejemplo, una agencia sin fines de lucro del centro de California está considerando un programa de prevención de vapeo, desarrollando en muestras de jóvenes urbanos, en su mayoría blancos, y vecindarios suburbanos de clase media alta en Nueva Inglaterra, para su uso con jóvenes mexicoamericanos de primera y segunda generación de ingresos y familias en gran parte migrantes. Esto no es un buen ajuste práctico. Los programas culturalmente y los adaptados culturalmente, we're gonna start again. Los programas adaptados culturalmente y los programas receptivos culturalmente informados, seleccionados sobre la base de un ajuste conceptual muy bueno y un apoyo fuerte de aprobación, puede tener un ajuste práctico mejor que un programa genérico. Y digo que pueden ser correctos porque hay otros factores que deben considerar como lo hemos estado hablando. Pero esto depende de la similitud de la evidencia contextual y experimental en la que se basan los programas. Voy a escribir esto en unos minutos con más detalle. Un programa específico para latinos puede seleccionarse sobre la base de un buen ajuste conceptual y un apoyo fuerte de aprobación, pero puede tener el mejor ajuste práctico que un programa genérico seleccionado sobre la misma base, pero solo en la medida en que la evidencia contextual y experimental se desarrollan de igual manera en los dos programas. Permítanme darles un ejemplo. Un programa de prevención del uso indebido de drogas desarrollado a partir de muestra de jóvenes puertorriqueños de bajos ingresos urbanos en la ciudad de Nueva York y Filadelfia es seleccionado por una agencia para ser utilizado con jóvenes puertorriqueños de bajos ingresos urbanos en Chicago. Por lo tanto, es importante observar la muestra en la que se encuentran los datos demográficos de esa muestra de los dos estudios que se utilizaron para examinar el programa como un PBE que está disponible en el registro. ¿Qué debemos tener en cuenta al seleccionar un PBE de un registro? En primer lugar,
Tenemos que asegurarnos de que los registros tienen en cuenta un conjunto de criterios claramente establecidos para determinar que un programa está basado en evidencia. 2. Considere si tiene un apoyo fuerte de aprobación. Si hay diferencia entre la aprobación del apoyo moderado y sustancial, si se ocupa directamente o indirectamente de los tamaños del efecto y no solo de las diferencias estadísticamente significativas, y algunos registros lo hacen mucho mejor que otros, pero la solidez del apoyo probatorio es un factor clave para seleccionar un buen programa. La otra parte que consideramos al desarrollar nuestro compendio fue que queríamos seleccionar registros que tuvieran información que mostraran que los efectos del programa se mantuvieron en el tiempo. Y creo que ese es un aspecto importante si estás gastando tanto dinero, esfuerzo y recursos. Usted deseará asegurarse de que el programa no solo tenga un efecto inmediato, sino que tenga un efecto sostenido, que perdure en el tiempo, y eso debería ser parte de los criterios que utiliza el registro para designar un programa como basado en evidencia. Y la otra es registros selectos que se revisan regularmente, se actualizan. Si hay más estudios, los revisan y eso puede cambiar la solidez del respaldo probatorio de un programa. También es importante que usted esté al día en cuanto a los programas que se avecinan, y creo que con el tiempo veremos programas mejores, más adaptados y culturalmente específicos en estos registros. Lo que he hecho aquí es solo darles una lista. Estos son los programas que usamos en nuestro e-compendio. Diríamos, muy buenos registros, cumplen con los criterios que acabo de describir y están ahí para su referencia, si los necesitan en términos de querer seleccionar programas. Estos 4 primeros son registros que se pueden aplicar en una variedad de entornos: escuelas, comunidades clínicas, hospitales, etc. Estos son nuevamente muy buenos registros. Están enumerando los programas que se han llevado a cabo en un distrito o en una escuela. Entonces, eso requiere que un líder del distrito o la escuela los apruebe. Pero estos son muy buenos registros, y el último incluso le brinda información sobre el tamaño del efecto de los estudios que utilizaron para examinar el programa como un PBE, lo cual es notable. Solo un aviso rápido en este momento. Pocos de los registros describirán adaptaciones culturales. Por ejemplo, porque este programa que mencioné, PCIT, Terapia de Interacción Niño-Padre, aparece en muchos registros y es un programa altamente calificado porque tiene grandes tamaños de efecto, pero no menciona la adaptación de ganas, y eso es típico de muchos registros. Algunos de estos programas tienen adaptaciones culturales, simplemente que no están en la lista. Tienes que ir a buscarlos en la literatura, lo cual es una tarea que requiere algo de tiempo y que a veces no podemos hacer fácilmente. Debo mencionar también que muchos de los registros enumeran programas como basados en evidencia. La mayoría de ellos tienen 2 niveles. Uno es el nivel más alto de evidencia de apoyo, el siguiente no es tan alto, pero todavía hay evidencia de apoyo. Por supuesto, primero deseas ver el nivel más alto y luego, si no hay ninguno en el área que desea ver, entonces deseas pasar al siguiente nivel, pero también aumentará algunos programas con términos como prometedor, nivel sugestivo o emergente. Escuché a algunas personas decir, bueno, sabes que mi programa estaba incluido en el programa que voy a usar y que está incluido en el registro. Sin embargo, ese programa está catalogado como un programa prometedor o emergente y no está basado en pruebas. Por lo tanto, los registros enumerarán los programas basados en evidencia y otros programas que deseas ver. En primer lugar, los que tienen espacio para evidencia, que generalmente son como el nivel superior. Los programas de 2 niveles superiores en su registro, y por supuesto, muchos de ustedes saben que algunos de estos programas requieren una certificación de capacitación especial. Es posible que requieran licencias si se trata de una terapia en particular o
entrenamiento o tratamiento que podía decir que necesita tener una licencia. Esto es algo que debe tenerse en cuenta. Ahora echemos un vistazo a cómo maximizar el ajuste conceptual al seleccionar un PBE de un registro. Si hay un programa receptivo culturalmente específico, adaptado culturalmente o informado culturalmente, que sea un buen ajuste conceptual, en otras palabras, supongamos que busca reducir la delincuencia. Puede preguntar cuál tiene el respaldo de evidencia más sólida. Primero deseas mirar el nivel superior y luego deseas ver si el específico de la cultura adaptado culturalmente o receptivo culturalmente informado. Sugeriría mirarlo en este orden específicamente. Entonces, ¿existe una cultura específica? ¿Hay alguna adaptación? ¿Hay una respuesta? Suponiendo que tenga un respaldo probatorio similar. Entonces, supongamos que sabe que estamos viendo el segundo nivel porque no hay un primer nivel. Esto no es un programa de apoyo probatorio de nivel superior. Estamos viendo el siguiente, pero hay programas en el siguiente nivel que son de cualquiera de estos tres. Yo diría que comience con un programa culturalmente específico. Luego vaya a un programa que se adaptó a la cultura y por último vaya a la cultura en general para tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción para su comunidad. Si solo hay un programa genérico disponible, considere estos dos factores. ¿Cuál tiene el mayor apoyo probatorio? ¿El que está en un nivel alto o en un nivel superior? ¿Y qué programa se desarrolló y evaluó para determinar su eficacia o efectividad utilizando muestras con el mayor porcentaje de latinos y que está disponible en los registros? Lo que nosotros hicimos en el compendio es resumir estos 6. De hecho, lo diremos que este programa en particular tiene 6 estudios que se utilizaron para examinarlo como PBE y el número promedio de latinos en estos 6 estudios fue del 20 por ciento o 40 más o menos, lo que sea, algo así. Hemos tratado de resumirlo para minimizar el trabajo requerido en este tipo de tarea para seleccionar una mejor opción. Si hay un programa culturalmente específico disponible, entonces la pregunta que se debe hacer es, ¿qué tan similares son los latinos en la muestra de los estudios para establecerlo como un PBE para la comunidad a la que yo quiero? Esté consciente de esto, porque si es muy diferente a lo que usted necesita y que, como mencioné anteriormente, es posible que esté mejor con un programa genérico. Si la muestra es tan diferente, si hay un programa adaptado culturalmente, la pregunta que podría hacerse primero es, ¿parece la adaptación adecuada para la comunidad a la que está destinada? ¿Y cómo se obtiene esa respuesta a esa pregunta? Bueno, hablaré de eso un poco más tarde porque tienen que ver con la evidencia contextual y experimental local. ¿Existe un programa culturalmente informado y culturalmente receptivo disponible? ¿Cuántos detalles proporciona el programa para que sea culturalmente informado o receptivo? Todo esto desea verlo antes de seleccionar el programa y decidir qué programa desea utilizar, por lo que estas son solo preguntas preliminares para perfeccionar su toma de decisión. Entonces, vayamos de nuevo a las preguntas de nuestra encuesta. El ajuste conceptual de un PBE se determina mejor mediante la evidencia de la experiencia. Esa es una pregunta. Pregunta 2. El ajuste práctico de un PBE lo determinan mejor los desarrolladores de un PBE y no la organización que lo usa o la comunidad a la que está destinado. Permítanme darle unos minutos para que escriban sus respuestas. La respuesta al número 1 es falso.
El ajuste conceptual de un PBE se determina mejor mediante la evidencia experimental. Recuerden que la evidencia contextual y experimental está disponible en gran medida a nivel local, no a nivel de investigación. Por consiguiente, I will do it again. Entonces, vayamos de nuevo a la pregunta de la encuesta. El ajuste conceptual de un PBE se determina mejor mediante la evidencia de la experiencia. Esa es una pregunta. Pregunta 2. El ajuste práctico de un PBE lo determinan mejor los desarrolladores de un PBE y no la organización que lo usa o la comunidad a la que se está destinando. Permítanme darle unos minutos para que escriban sus respuestas. Ok, la respuesta al número 1 es falso. El ajuste conceptual de un PBE se determina mejor mediante la evidencia experimental. Recuerden que la evidencia contextual y experimental está disponible en gran medida a nivel local, no a nivel de investigación, no al nivel que se enumera en el registro, porque es un problema de ajuste conceptual. Por consiguiente, este PBE aborda el factor de riesgo que yo estoy buscando y está orientado a la población que quiero ver. Digamos adolescencia tardía. Lo que no les está diciendo es si este programa se implementa en mi comunidad, funcionaría en particular con mis adolescentes que son en gran parte aculturizados. Son migrantes, están trabajando en los campos del centro de California y algunos de los enfoques utilizados por esta investigación pueden no repercutir realmente en esta población y es posible que no lo acepten, por lo que es importante considerar ese aspecto. En la cuestión de ajuste práctico, la respuesta es falso. Número 6. El ajuste práctico está mejor determinado no por los desarrolladores, sino por la organización y la comunidad. Entonces, la mayoría de la gente lo hizo muy bien. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, si está utilizando un programa genérico, aquí hay preguntas que usted debe considerar. ¿Son las creencias y valores del programa consistentes con los de la comunidad a la que está destinado el programa? ¿Se utilizó a los participantes en los estudios para apoyarlo como un PBE de la misma área geográfica o similar a la de los miembros de la comunidad a la que está destinado? ¿Se utilizó a los participantes en los estudios para respaldarlo como un PBE? Nuevamente, hay información disponible en el registro de las mismas áreas urbanas de frontera, rural, suburbana, que una comunidad en la que yo quiero aplicar. ¿Y qué adaptaciones serán necesarias para que sean aceptables para la comunidad a la que está destinada? Considere no solo los factores culturales aquí, sino el nivel educativo, el nivel socioeconómico y el dominio del idioma. Todos estos factores son importantes cuando está seleccionando un programa porque puede tener un programa excelente, pero simplemente no está orientado a los factores educativos, socioeconómicos o de dominio del idioma y otros factores. Y por supuesto, también culturales. Sin embargo, tenga en cuenta que cada vez que realice adaptaciones a un programa, debe involucrar al desarrollador del programa o a la persona que lo promueve, ya que deberá aprobar cuánta adaptación puede hacer para no comprometer la fidelidad del programa. En el caso de estos otros programas culturalmente informados, culturalmente adaptados o informados receptivos, estas son algunas de las preguntas que desea hacer. ¿Se utilizaron los participantes en el estudio para respaldarlo de la misma área geográfica o similar? ¿Son de la misma zona y o ciudad urbanista?
¿Es urbano, suburbano, rural? Ve la similitud de esas poblaciones en esos programas. En los estudios que se utilizaron para examinar los programas como PDE, ¿qué tan similares son al lugar donde desea usted adaptar? Si los materiales están en español, el español es similar al español que se habla en la comunidad a la que está destinado. El español varía considerablemente no solo en palabras específicas que se usan, sino en modismos. El estilo de ciertas frases que usamos pueden ser muy diferentes y pueden tener significados muy diferentes en las diferentes subculturas de los latinos. Y nuevamente, mirando qué adaptaciones podrían ser necesarias. Entonces, ya mencioné algunas de las preocupaciones sobre la participación de los desarrolladores del programa. Ahora vayamos a la siguiente diapositiva. Permítanme enfatizar aquí una cosa que creo que se ignora en gran parte de la implementación del programa basado en evidencia. En el área de intervención en particular, existe un gran cuerpo de investigación que analiza la relación proveedor-participante y ha demostrado que representa una contribución sustancial al resultado independientemente del programa en sí. Importa quién es la persona que está impartiendo el programa y cómo se relaciona con los participantes. Particularmente el área de intervención representa al menos tanto beneficio para el participante y posiblemente incluso más que el mismo programa, el método o la técnica en particular. Si está considerando proporcionar una relación de participante y lo agrega en su capacitación para el programa, está maximizando el potencial de efecto positivo de este programa. Lo está magnificando considerablemente. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas características que utilizan los proveedores para mejorar la relación? Esto se basa en los resultados de la investigación. La alianza entre el proveedor y el participante, la colaboración entre el proveedor y el participante, el uso del consenso de objetivos en cada sesión para que esté de acuerdo sobre qué objetivos desea obtener después de la entrega de un programa o una sesión en un programa, la creación de cohesión en el grupo participante, la empatía del proveedor. ¿Cuán empático es un proveedor que está ejecutando el programa? El uso por parte del proveedor de la consideración positiva y la afirmación de los participantes en el programa. Y por último, la recopilación y entrega de comentarios de los participantes. Capacitar al personal para que muestre estos comportamientos mejora considerablemente el resultado positivo potencial de un programa, independiente de ese programa. Está magnificando el potencial positivo de resultados positivos. Incorporando la otra evidencia de investigación en un PBE seleccionado. Al incorporar otros aspectos de la relación participante-proveedor, aquí están las preguntas que uno podría hacer. Los proveedores del programa recibirán capacitación sobre cómo integrar elementos positivos de la relación proveedor-participante en la implementación del PBE. ¿Cómo se asegurará la organización de que los proveedores del programa presten tanta atención a la relación proveedor-participante como al método del programa y su ejecución? ¿Cómo optimizar el ajuste práctico utilizando evidencia contextual y experimental? Recibiremos aportaciones de los expertos de la comunidad en que... I will do this one again. ¿Cómo optimizar el ajuste práctico utilizando evidencia contextual y experimental? Recibiremos aportaciones de los expertos de la comunidad en lo que respecta a la selección del programa. En otras palabras, te ayudan a seleccionar un programa en el registro para su implementación y su adaptación. Obtenga información de los miembros de la comunidad en la que se implementará el PBE.
en lo que respecta a la selección del programa del registro, la implementación y la adaptación, y evalúe la utilidad de esta estrategia del programa para la comunidad para la que se está implementando. ¿Qué tan funcional se siente la comunidad acerca de este programa? ¿Qué tan útil cree que va a ser? Y luego evalúan la viabilidad y el costo de implementar el programa en la comunidad para la que se está destinando. Luego haga la pregunta: ¿cómo se asegura la organización de que todo el personal sea culturalmente receptivo? Si tienes un programa para padres y estás en una excelente ubicación y tienes un conductor de autobús que trae a tus padres y él es un tipo sarcástico y desagradable, que hace estas bromas muy insensibles contra todos, cuando lleguen a tu clínica o al lugar, los padres pues no estarán de muy buen humor. Y entonces esto, ¿cómo afectará el resultado del programa? Tú deseas analizar todos estos aspectos organizacionales para asegurarte de que todo esté a bordo para ser culturalmente receptivos. Luego, deseas ver los aspectos que tienen que ver con las estrategias que se necesitan para lograr que el proveedor acepte el programa cuando usted está consiguiendo que un grupo de proveedores lo acepte. A veces la gente dice, no quiero otro programa, no quiero aprender otro programa, pero existen estrategias para maximizar eso. Una estrategia que está en la literatura es elegir a la persona que tiene el mayor nivel de credibilidad y comenzar con ella para enseñarle el programa y lograr que lo acepte, porque esa persona tendrá un gran impacto en sus colegas y posteriormente para la compra del programa. Esas son estrategias importantes a abordar. ¿Y cómo se motivarán a las personas a participar y completar el programa? ¿Vas a usar o a necesitar incentivos? ¿Vas a proveer transporte? Es el sitio donde administra el programa accesible y culturalmente acogedor. Puedes tener un gran programa en un entorno universitario que no está en la comunidad o un poco lejos de la comunidad y no es un lugar al que la gente quiera ir. Es solo que hay ciertos aspectos sobre el medio ambiente que no son tan atractivos a pesar de que el programa y el personal pueden ser excelentes. También es importante que el personal sea consciente de tener buenas relaciones. Como el programa involucra a los padres o familias, necesitamos proporcionar comidas, cuidado de niños. Otra vez, transporte. ¿Es necesario que el programa se adapte cultural o lingüísticamente? Necesitamos adaptarlo al idioma local que se habla en la comunidad. Esto es solo un resumen de lo que cubrimos. Sé que esta es una diapositiva muy importante, pero la dejaré para que la analicen ustedes más tarde. Pero básicamente es solo una representación gráfica de las decisiones que uno podría tomar y las de abajo son más pasos que tomaría para asegurar un mejor ajuste práctico en el registro. Ok, pregunta número 7. El uso de la evidencia contextual y experimental no es tan importante si has seleccionado un PBE con muy buen apoyo probatorio empírico. ¿Verdadero o falso? Esperemos unos minutos para recibir las respuestas. Sí, es falso, porque recuerden que la evidencia contextual y experimental es evidencia de que usted obtiene a nivel local para hacer un mejor ajuste de un PBE. Por último, quiero terminar esta charla para considerar lo que creo que son cuestiones éticas importantes. Y esta es una cita que un colega, la doctora Marsella, me envió hace años de un psicólogo en la India. Déjenme leerla. El pensamiento occidental actual de la ciencia de la psicología en su forma prototípica
a pesar de ser local e indígena, asume una relevancia global y es tratado como un modo universal de generación de conocimiento. Por supuesto, a nosotros como estadounidenses no nos gusta que nos describan como indígenas locales, pero es un sentido global, probablemente lo somos. Su voz dominante se suscribe a una visión descontextualizada con un extraordinario énfasis de individualismo, mecanismo y objetividad. Puedo decirles que la mayoría de mis parientes latinos no dirían que valoran el individualismo y probablemente no sean pensadores mecanicistas, pensadores lógicos positivos, y no valoran la objetividad de la misma manera que los estadounidenses convencionales. Este modo de pensar peculiarmente occidental se fabrica, proyecta e institucionaliza a través de tecnologías de representación y rituales científicos y se transporta en gran escala a las sociedades no occidentales bajo el dominio político económico. ¡Wow! Esto es todo un golpe, ¿verdad? Dios mío, yo no había pensado en esto, pero creo que es importante observar cómo nos ven las personas ajenas a nuestra forma occidental de pensar y hacer las cosas y los tipos de intervenciones y programas de prevención que estamos promoviendo, no solo para nosotros, sino también para ellos. Tenemos que reconocer que los PBE genéricos en realidad se basan en la cultura. Por lo general se basan en la sociedad dominante de la que provienen en gran parte los participantes en los estudios. Tenemos que reconocer que los métodos que usamos, los métodos científicos de diseño estadístico, están ellos mismos influenciados culturalmente y no son inmunes a desviaciones no intencionales. Tenemos que reconocer que cada programa tiene una epistemología subyacente basada en la cultura. En otras palabras, una forma de conocimiento. Para que una terapia cognitiva conductual estadounidense se base tan culturalmente como una ceremonia de curación navajo, o como un curanderismo mexicano, o como un programa estadounidense de capacitación para padres que enfatiza la independencia, el proceso de separación, individualización, que algunos latinos pueden decir, yo no quiero criar a mi hijo de esa manera. Hay unas personas, específicamente 2 psicólogos puertorriqueños, que han hablado sobre la exportación de los PBI a otros países. Particularmente están interesados en las poblaciones latinas, ya que es una especie de imperialismo cultural. En otras palabras, están imponiendo la cultura y el problema, y esto lo están haciendo de una manera que a veces ni el proveedor ni el participante reconocen que están siendo sutilmente aculturados a una forma particular de pensar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la teoría en la que se basa el PBE. Incorpora valores, creencias, preferencias y normas culturales específicas que son muy diferentes a las de los miembros de la comunidad a la que está destinada. Y podría utilizar un PBE como una forma de imponer inadvertidamente la cultura a los miembros de la comunidad, y eso supera el beneficio. En otras palabras, es posible que desee disminuir la delincuencia, pero en el proceso enseñar a los niños a ser tan independientes que va en contra de los valores de las familias de la población latina. Ahora empezaremos a responder sus preguntas. Muchas gracias. Me disculpo si esto ha sido mucha información en muy poco tiempo. Intenté ser lo más inclusivo en mis diapositivas para que las tengan como referencia nuevamente. Si tienen alguna pregunta posterior, además de esta presentación, no duden en enviarme un correo electrónico y con gusto responderé a cualquier pregunta que tengan. Gracias. Doctor Vargas, qué hermosa presentación. Una experiencia de aprendizaje totalmente de principio a fin. Agradecemos todo lo que está haciendo. Tenemos tiempo para quizás 2 preguntas o 3, pero comencemos con Emi Rosas.
ella hizo esta pregunta. ¿Cuáles son los mejores lugares para buscar PBE de investigación? Bueno, yo diría que empiece con una lista que puse ahí. Hay 6 registros que enumeré y lo digo debido a que nuestro subcomité en NALBA está saliendo con un e-compendio que resumirá todos esos factores que dije que deben considerar. Tratamos de ponerlos todos en el compendio para que todo esté combinado y de fácil acceso, y lo tendremos en línea con suerte más adelante en el año. Pero por el momento, cualquiera de esos 6 diría que es un buen comienzo. No son exclusivos. En otras palabras, hay otros que son igualmente buenos. Es solo que los enumeramos, los sabemos que cumplen con los ciertos criterios que establecimos y por lo tanto nos sentimos bastante seguros con ellos. Así que diría que comience con ellos. Gracias, doctor Vargas. Ahora tenemos una pregunta del señor Fred Sandoval. ¿Qué factor cree que explica el pequeño número de enfoques de PBE latino? Creo que aquí también es un problema de falta de apoyo. Tenemos como grupo que comenzar a abogar por los registros para comenzar a incluir programas culturalmente más específicos y adaptados a la cultura. Hay muy pocos de esos en cualquiera de los 6 registros que analizamos. Y sabemos que hay más información en la literatura, pero por alguna razón no se está finalizando tanto. Entonces, hay un problema de apoyo. Quiero decir, queremos comenzar a contactar a los que hacen estos registros y comenzar a hablar de que tenemos una necesidad de este tipo de información. Si pueden proporcionárnosla y que no solo tienen que ver con si hay un programa que sea culturalmente adaptado, específico de la cultura, pero también los grandes problemas demográficos que nos ayuden a seleccionar los programas. Por ejemplo, ¿cuántos latinos habían en la muestra? ¿De dónde están viniendo? ¿Son zonas rurales, urbanas? ¿Qué parte del país estamos mirando? Algunas cosas que son bastante fáciles de recopilar, pero que no están necesariamente presentes en todos estos registros. Algunas sí, pero creo que debemos comenzar a movernos un poco para alentar a estos grupos a considerar las preguntas que creemos que son importantes cuando estamos seleccionando un PBE para nuestras comunidades latinas. Gracias, doctor Vargas, muchas gracias. Y la siguiente pregunta que todos están haciendo. ¿Cuándo estará disponible este e-compendio? Bueno, pues esperamos que se publique, yo diría, de manera segura en los próximos 3 o 4 meses y será a través de nuestro sitio web en la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones. Estamos muy entusiasmados con este proyecto. Ha llevado mucho tiempo, pero es un proyecto muy gratificante. Aún queda mucho trabajo por hacer. Quiero decir, ciertamente no estoy contento con el producto final, pero estoy contento de obtener esta información. Pero sería genial si eventualmente pudiéramos obtener más información de los registros. Gracias. Y nos gustaría agradecer nuevamente al doctor Vargas por esta maravillosa y sorprendente presentación, al Comité de Prácticas Basadas en Evidencia de NALBA por todo el trabajo que están haciendo para avanzar en el uso de los PBE y por supuesto al PTTC de los Grandes Lagos por esta increíble colaboración. Muchísimas gracias. Esta es la información del contacto en caso de que deseen comunicarse con el doctor Ruiz Vargas. Esta es la información de contacto del PTTC Nacional Hispano Latino. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre el proyecto y para solicitar capacitación y asistencia técnica sin cargo. Por supuesto, esta es la información de contacto del PTTC de los Grandes Lagos. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre los proyectos que puede tener disponibles. Y esta es nuestra evaluación. Es importante asegurarse de completar esta evaluación. Su opinión es muy importante para nosotros. Una vez más, gracias por unirse a nuestro seminario web titulado Trabajando con Latinos hacia una mejor comprensión de programas basados en evidencias y prácticas. Gracias a todos. Disfruten el resto del día. Que tengan un buen día.